Ya somos dos. Tres. Buenas noches, mis amadas, bueno, buenas noches a todos, que también vi a un varón ahí. Dios me los bendiga, que sea una noche de poder, que sea el Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros, que su presencia haga la diferencia en nuestras vidas, que su presencia nos restablezca y tome control de esta llamada, tome control de cada uno de los instrumentos que usamos y las personas que hacen esto una realidad, esas personas que trabajan detrás de cámara para que se lleve a cabo esta, esta llamada. Bueno, sin más preámbulo, hoy traigo una palabra. Yo le decía a mi esposo, ¿no? Cuando Dios le cambia a uno la palabra y es fuerte para uno saber cómo Dios nos habla. Me habló a mi corazón, a mi espíritu, y esta palabra era para mí hoy. Así que vamos a hablar de esos edificadores de los que habla la Biblia. Vamos a comenzar con Nehemías, que fue un edificador. Sabemos cómo llega la noticia a Nehemías de la destrucción de Jerusalén. Y dice la palabra, ¿no? Que Nehemías se sentó a llorar y a llorar el duelo de ver sus hermanos pasando por una necesidad, cómo fueron destruidas, cómo fue destruida los muros, fueron derribados, quemados, y esto le causó mucho dolor a Nehemías. Y dice que oró delante de Dios de los cielos. Y esta es una oración maravillosa, la que Nehemías hace, ¿verdad? Y dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él está rogándole a Dios por los hermanos que estaban padeciendo y lo que estaban pasando. Y vemos cómo Dios le permite a Nehemías construir los muros de Jericó. Los muros de Jerusalén. Jerusalén estaba en completas ruinas, sus muros estaban destruidos. Y muchas veces nuestras vidas, nuestra familia espiritual, nuestro proceso pasan por etapas de ruinas, heridas, fracasos, pecados, malas decisiones. Pero Dios nos llama con lazos de amor a imitar a Nehemías para levantar esos muros de fe, de esperanza, de obediencia y para proteger nuestro corazón y restaurar lo que está caído. ¿Cuáles son esos muros que están caídos en nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son esos muros que nosotros necesitamos levantar? ¿Cuáles son esos muros que con el tiempo se han quemado? Con el tiempo se han consumido por nuestras malas decisiones. Y tenemos que levantar esos muros.
Tenemos que levantarnos para poder ser un pueblo que Dios se sienta feliz con nuestras vidas, que Dios se sienta feliz por poder llevar a cabo lo que Él tiene para cada uno de nosotros, el propósito por el cual el Señor nos mantiene en pie y predicando su palabra. Otro que fue un edificador fue Asa. A Asa lo llaman como un reformador de la religión, sí, un reformador religioso. Pero Asa también hace construir esos muros que estaban caídos, fortifica la ciudad de Judá. Comienza a construir esos muros, comienza a construir torres para proteger a la ciudad de Judá, porque había habido un pleito con Israel. Él iba a gobernar a todo Israel, pero comienzan a hacerse divisiones entre ellos y comienza él a construir esa fortaleza, esas murallas alrededor de Judá. Y nos deja una enseñanza grande el rey Asa. El rey Asa, como muchos entendemos, muchos sabemos, está en Segunda de Crónica, en el capítulo 14, 15, habla del rey Asa, pero me llama la atención cómo él busca a Dios y se da cuenta que a medida que está buscando a Dios, él se va edificando, él va viendo la mano de Dios sobre la vida de él y la del pueblo. Va viendo cómo Dios va cuidándolos. Y Dios comienza a pelear con él, porque comienza esa búsqueda de Asa de Dios. Ya eso se había perdido, ya eso se había abandonado. Ya los israelitas habían olvidado de dónde Dios los había sacado, de dónde Dios los había jalado para llevar a cabo lo que él tenía para el pueblo. Comenzaron a hacer idolatrías, comenzaron a construir imágenes de acera, comenzaron a hacer comenzaron a construir altares en lugares altos. Aún la mamá de Asa hace una imagen de acera, me imagino que desnuda, porque la palabra no es, pero me imagino que fue una imagen bien vergonzosa. Y a él no le importó, que era su madre, con todo, le coge la imagen, la destruye. Dice que la desmenuza y la quema en el torrente de Cedrón. Porque comenzó a buscar a Dios. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios, nuestras vidas comienzan a cambiar. Nuestro entorno comienza a cambiar. Y fue lo que hizo Asa. Y comenzó a construir alrededor de Judá unas murallas. Pero llevemos estas murallas a la vida espiritual, a nuestra vida. No debemos esperar que llegue la crisis para buscar a Dios, para orar, esperar estar felices o tranquilos. Y es la oportunidad que Dios nos da para que nos cimentemos en su palabra, para que nosotros no nos olvidemos de dónde nos sacó. Y el rey Asa en un momento de su vida se olvidó de dónde lo sacó Dios. En el Salmo 40, en capítulo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nosotros tenemos que ver de dónde nos sacó Dios. Y lo mismo pasó con Asa. De dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo salvó. Él lo salvó de una guerra de los etíopes. Y eran muchísimos, era el doble de gente, de soldados que tenía este rey, este etíope. Tenía el doble de ellos. Pero Dios le dio la victoria.
Y dice la palabra de Dios ahí en Crónicas que él se apoyaba de él, se apoyaba de Dios. Y mientras él se apoyó, Dios le dio la victoria. Pero al finalizar el capítulo 16 del rey Asa, me impresiona cómo él llega un momento y hace alianza con el rey de Siria, Ben-Hadad. No consultó ni siquiera a Dios. Venían de un tiempo de paz, venían de un tiempo de gozo, venían de un tiempo donde Dios los estaba levantando y Dios los estaba llevando a la prosperidad como pueblo, como nación. Pero buscó apoyo esta vez, no en Dios, buscó apoyo en el hombre. Y que no es malo que nosotros busquemos apoyo en el hombre, pero no se nos debe olvidar que primero tenemos que buscar a Dios, primero tenemos que preguntarle a Él qué tanto podemos hacer, hacia dónde vamos caminando, hacia dónde vamos a seguir y después consultar o pedir ayuda si la necesita. Pero primero, lo primero que nosotros debemos hacer es consultar a Dios antes que al hombre, porque aquí le pasó al rey Asa. Y llegó Ananí, un vidente, un profeta, y le dice, como no te apoyaste en Dios, es que es increíble, dice, y le dice, por cuanto no te has apoyado en el rey en cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Miren que él antes, cuando se vio rodeado por el rey Baasa, que era el rey de Israel, él tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Le entregó, dice la palabra de Dios, que le entregó todo el oro, todo lo de valor que tenían, aún lo que estaba en el templo, todo se lo entregó, el oro, la plata, los escudos que tenían, se los entregó al rey de Asiria para que hiciera alianza con él y no hiciera alianza con Israel. Y con todo esto, Dios le habla y se lo dice. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y aún en medio de la muerte, Asa no buscó a Jehová, no consultó a Jehová, fue a buscar médicos. Y aquí está en la palabra. Fue y consultó a médico, él se agravó de los pies y no buscó a Jehová, sino a los médicos. No quiere decir que nosotros no podamos ir a médicos, pero nosotros tenemos que ir al médico de médicos, que es nuestro Rey, nuestro Dios, Jesucristo. Él es nuestro médico. Y después sí, Dios ha dado sabiduría a los médicos para que nosotros vayamos a ellos, pero también tenemos que ir primero a Dios, a orar y buscar de Él sin dejar de buscarlo. Es tremendo el mensaje que nos deja Asa aquí. No es suficiente que debamos buscarlo desde el principio, sino aún en medio de la crisis, no dejar de buscar a Dios. Hay que limpiar nuestras vidas, hay que tumbar los ídolos. Solamente podemos, hablamos muchas veces de pecado, hablamos muchas veces de que son pequeñas cosas que a veces uno, no, es una mentirita piadosa, es algo que me pasó, pero permitimos que esas pequeñas zorras hagan desastre en nuestro interior, que el pesimismo, el orgullo, el mal genio, la falta de fe, la intolerancia con los demás, derriben todo lo que Dios nos ha dado. Entonces hay que derribar esos muros que nos tienen atados.
Y vamos al título de la palabra de hoy, que somos ciudad fortificada. Y es lo que Dios le dice a Jeremías en los versículos 18 y 19. Pero leyendo la palabra, me fui antes y dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale a todo cuanto te mande. No temas de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra los príncipes, contra sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. En otra versión dice, porque yo he hablado. Ciudad fortificada, ¿cómo nos llama? ¿Cómo lo llama él? Y yo me decía, yo soy una ciudad fortificada. Somos una ciudad fortificada por Dios. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. ¿Por qué nos llama fortificado? Porque esa es es algo metafórico, ¿verdad? Que es la protección, es la fortaleza divina que Dios nos da para poder seguir adelante. Él se lo dijo a Jeremías. Y si se lo dijo a Jeremías es porque había relación con todo lo que venía pasando. Somos edificadores. Somos más que de lo que nosotros pensamos. Dice, para conquistar como columna de hierro. O sea, era una ciudad impenetrable que no puede entrar. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando estamos bajo su presencia, somos intrasplazables. No podemos traspasar lo que Dios nos tiene fortificado. Nadie puede pasar. Y van a ver alrededor de nosotros, sabemos qué se mueve en medio de nosotros, qué está en la atmósfera, qué está en medio aún de las personas que están alrededor y de lo que esto podía causarle a Jeremías. Ciudad fortificada, columna de hierro, pared de bronce, son símbolos de resistencia, son símbolos de estabilidad e invulnerabilidad ante los ataques. Y miren todo lo que Dios le dice a Jeremías. Lleva mi palabra, no dejes de hablar mi palabra, no dejes de llevar lo que yo te he dicho que digas. Por eso hoy en día hay muchos profetas que son perseguidos por decir la verdad y aunque nos digan la verdad, ¿cuántas personas no mueren en medio de misiones? Los queman, les cortan la cabeza, los ahorcan, los matan a machetazos por llevar la palabra de Dios, por llevar esa palabra que los confrontan y muchas veces no queremos ser confrontados por la palabra. Jeremías aún ahí en el versículo 20 dice la palabra de Dios que perdón. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces habló, doy voces de grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. A pesar de todo lo que Dios le había dicho,
en el versículo 1, miren lo que pasa en el capítulo 20, en el capítulo 1, y mire después lo que pasa en el capítulo 20. Jeremías quería, ¿por qué? Porque muchas veces cuando levantamos esas columnas, se nos viene encima la gente, se nos vienen encima esas personas que no quieren escuchar, esas personas que no permiten que la palabra de Dios fluya. El pueblo de Judá, Dios le promete a Jeremías que a pesar de ser atacado por todos, no sería vencido gracias a su presencia y al poder que lo harían invulnerable como una ciudad, como fuertes murallas. Y esa fortaleza es como una torre fuerte. Esa fortaleza es la torre fuerte que es Dios. Y ahí en Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Las murallas pueden ser destruidas, los muros pueden ser destruidos, pero la torre nunca será destruida porque la torre es nuestro Dios. Él es el que va delante de ti. Él es el que va delante de nosotros peleando, como le dijo a David, al gigante. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra torre fuerte. Esa es la torre que nadie puede derribar y es impenetrable. Que el enemigo pueda entrar cuando cada uno de nosotros está en oración, cuando cada uno de nosotros está vigilando, cuando cada uno de nosotros está buscando de la palabra de Dios. Somos impenetrables porque Él está alrededor nuestro como escudo, dice la palabra. Él es escudo alrededor nuestro. Él es nuestro escudo. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos permite llegar hasta donde estamos. Él nunca va a dejar que sus hijas, a pesar de la adversidad que pueda venir, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo en estos momentos, Dios nunca nos va a dejar tirados. Y he pasado por circunstancias fuertes y duras, pero aún Él nos mantiene en pie. Aún Él nos dice, son mis hijos. Y aunque venga el enemigo a destruirlo, Él está como torre fuerte. Porque Él es escudo alrededor de nosotros. Él es el que nos mantiene esa llama encendida. Y muchas veces el enemigo quiere apagar esa llama. Viene a apagar ese fuego. Y Jeremías decía que ese fuego ardía dentro de él. Y es lo que debe arder en medio nuestro. Porque queremos una ciudad. Nosotros somos la ciudad fortificada. Nosotros somos los que formamos la ciudad. Las ciudades están hechas para vivir en ellas, pero nosotros somos los que mantenemos nuestros países en vela. Acaba ahorita de pasar un terremoto en Venezuela y todo lo que están pasando a esa nación. No solamente el terremoto, todo lo que ha venido en contra de cada uno de los pobladores de este país. Pero en medio de tantas circunstancias, en medio de tanta prueba, hay un pueblo que se levanta. Hay un pueblo que está orando. Hay un pueblo que se mueve en medio de ella. Porque hay un río, dice la palabra de Dios, que corre un río por la ciudad, por la mitad de la ciudad, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos mantiene todavía en medio, tratando de decirnos, busca mi palabra. Y la palabra fue la que le dio el poder a Nehemías para seguir, porque Dios le dio ese poder, Dios se lo otorgó a Jeremías. Dice la palabra, puso puertas de hierro. Es difícil traspasar una puerta de hierro. Pero aún así Nehemías se levantó y confiaba.
Jeremías se mantuvo esa confianza de poder terminar esa carrera, de poder buscar refugio y amparo, ya que el poder de Dios es superior a cualquier fuerza. El mantenernos refugiados bajo esas murallas, bajo esa torre, mantenernos unidos, porque es lo que estamos viviendo ahora, es lo que estamos pasando ahora. Por eso es que cuando nos dice la palabra en Santiago 4, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios, someternos a cada momento a Dios, abrigarnos bajo su amparo. Las murallas son barreras de división que limitan nuestra conexión con Dios y con otras personas, como los muros de dudas, como el miedo, como la envidia. Esos muros son derribables, así como fue derribada las murallas de Jericó. Fueron traspasadas. Todas esas murallas que fueron reconstruidas fueron traspasadas. Pero solo hay una, la torre fuerte. Ese escudo de protección que es impenetrable. Nadie lo puede traspasar. Nadie. Es el único que se mantiene fuerte. Cuando estaba en mi iglesia había una señora. Esa señora, a mí me gusta abrazar. Y esa señora, cuando yo la veía, yo cogía y la abrazaba. Ella siempre me rechazaba, siempre me ponía las manos, siempre ponía sus manos frente a mí. Y yo le decía a ella, ¿por qué no te dejas abrazar? Deja que Dios te quiere dar un abrazo. Dios te quiere abrazar. Ella me decía, es que no sé por qué hay en mi corazón y rechazo los abrazos. Y yo le decía a ella, hay que derribar esas murallas que has puesto delante de ti. Y aún en medio ella me decía, no me gusta que me abracen, yo la abrazaba. Porque yo le decía, Señor, en cualquier momento tú vas a derribar estas murallas que ella ha puesto delante de ella. Hasta que llegó el día que la derribó. Y hoy ella, hace tiempo que no la veía, la vi y me dice, hermana Yane, dame ese abrazo. Dame ese abrazo que tenía el rato que no me dabas. Porque me enseñaste a abrazar. El poder nosotros perdonar. El poder quitar nosotros ese miedo. El poder quitar esa duda. El poder quitar esa culpa. El poder quitar la división que hay entre personas. Derribar esas barreras de emociones aún en las relaciones. No hay comunicación. Hay que restaurar. Hay que comenzar a levantar esas murallas, pero derribar aquello que a Dios no le agrada. ¿Qué murallas hay en tu vida que tú necesitas derribar ahora? Para que pueda ser una ciudad fortificada. ¿Qué hay que derribar? ¿Qué hay que tirar al piso? Para que Dios nos pueda levantar y nos pueda levantar en unidad. Nos pueda levantar llenos y fortalecidos, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra torre fuerte. Pero necesitamos derribar esos muros. Necesitamos, como dijo Pablo, hablé de Cristo derribando el muro de la separación entre judíos y gentiles, uniendo a ambas comunidades y eliminando la hostilidad entre ellos. Eso está en Efesios 2, 14, 16. Eso lo hizo Pablo a través de la palabra, ¿no? Hablando de Cristo, de lo que vino a ser Cristo en nuestras vidas. Él lo habló al pueblo.
de lo que Cristo vino a hacer. Vino a derribar esa entre judíos y no judíos, porque no, los gentiles los tenían apartados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos que llevar la palabra, que sé que no es algo que no podemos ignorar o nos pueden silenciar, así como tal vez Jeremías quiso silenciar. Cuando Dios nos manda llevar una palabra, la tenemos que hablar, la tenemos que decir con fuerza, porque Dios nos está mandando. Es una necesidad vital para el hombre. Hoy en día hay siervos como Jeremías. A menudo se enfrentan a sufrimiento, se enfrentan a persecución por anunciar la verdad divina. Por eso es que Jeremías expresa ese deseo de predicar, debido al sufrimiento, la burla que tuvo dentro de su misma gente. El peligro por llevar ese mensaje que necesitaba llevar al pueblo de Israel, a ese pueblo que estaba cautivo. Es igual en estos días, estamos pasando momentos difíciles, momentos que estamos siendo perseguidos. Y aquí en Estados Unidos están todo, aquí ya los negocios están, mucha gente quiere cerrar los negocios porque la gente tiene miedo de salir. Estamos viviendo persecución, no importando de dónde seamos. Nos estamos viendo perseguidos y esto no es nuevo, pero sabemos a quién recurrir, sabemos a quién llegar, sabemos quién es el que pone un escudo alrededor nuestro para que nada, para que no seamos, para que nadie entre a perturbarnos. Ese escudo es impenetrable. El escudo de la oración, el escudo de la palabra, el escudo de poder gritar a cuatro vientos quién es nuestro Dios. Él es una viva realidad, Él está vivo dentro de nosotros. Y a pesar de tantas cosas, podemos decir y vivir creyendo de que Dios está en medio nuestro. Dios se mueve de una manera extraordinaria a través de nosotros. Muchas veces no lo vemos. Muchas veces no sentimos esa necesidad porque no hemos pasado por persecución, porque no hemos pasado por pruebas tan grandes. Hay necesidad de pasar por pruebas grandes para declarar a ese Dios maravilloso, para hacer esa ciudad fortificada, para saber que Dios coloca puertas de bronce y de hierro delante de nosotros, para que nada nos perturbe, para que nada nos llegue, para que nada nos vaya a derribar. Pero tenemos que buscar a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso, a ese Dios que le dio a Jeremías, ciudad fortificada. Eres ciudad fortificada, yo soy ciudad fortificada, somos una ciudad fortificada, porque Dios nos llamó de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Asa, como lo hizo Jeremías, como lo hizo David, como lo hizo Pablo, aún el mismo Jesús, aún Pedro. Dice, Dios nos ama y nos llama sin tener en cuenta nuestros pecados. Él nos restaura, Él nos transforma a través de cada una de las enseñanzas que nos dejó Pedro. A pesar de ser débil, nos convierte en un ser transformador para edificar. Nos convierten en personas para edificar. Nuestra misión es levantar muros de fe, esperanza, amor en un mundo que se está derrumbando, porque Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra roca. Y si Él nos mantiene aquí, es porque Él sabe de qué somos, de qué estamos hechos, porque Él fue el que nos creó.
Él sabe de qué nos tiene que levantar. Y tenemos que levantar nuestra fe. Tenemos que levantar esa esperanza en los demás. Porque hay esperanza para cada uno, no importando las necesidades. Muchas veces nos derribamos. Yo me he derribado. Hace unas semanas atrás pensé que ya mi mamá se iba y hay una promesa que yo la voy a volver a abrazar, que yo la voy a volver a tocar. Y estamos creyendo en esa promesa y estoy caminando en esa promesa y me derribé. Pero al mismo tiempo me levanté y yo le pedía perdón al Señor porque me arrodillé buscando de Él, pero llamé a alguien para que me ayudara. Y esa persona tan linda me dice, ¿ya le pediste a Dios lo que me estás pidiendo a mí? Estaba débil, no me podía sostener, mis piernas se debilitaron y caí. Y sí me acordé de Dios y sí lo busqué, pero busqué una persona que me ayudara a escuchar a alguien que me dijera, tú puedes, levántate. Y me he caído, pero vuelvo y me levanto. He pasado por circunstancias, pero Dios nos levanta donde estemos. Y aún sigo creyendo y dando esperanza de que tenemos a un Dios vivo. Porque somos pueblo escogido, somos nación santa. Y estamos hechos para edificar. Aún en medio de todo lo que está pasando, estamos hechos para construir, para reconstruir este mundo, para poder llevar esa palabra de esperanza y para poder decir, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios de los imposibles, hay un Dios que puede restaurar tu vida. Hoy visitaba a un amigo vecino, tiene cáncer, y el médico le dijo que le quedaba menos de un año. Y lo encontré bien apagado. Y le digo yo, eso es lo que dice el hombre. Pero tú le has preguntado a él, a Dios, si vas a seguir o si vas a morir. Nuestras vidas penden de un hilo todos los días. Pero creemos en un Dios de poder, que Él es el que nos restaura y nos levanta. Y comienza a reconstruir esas murallas que nosotros estamos perdiendo, que es la fe. Nuestra fe a veces se debilita, pero al mismo tiempo yo me digo, Janet, tú puedes. Janet, tú puedes ir más adelante. Janet, tú puedes levantarte. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la voy a ver. Porque Él es el que reconstruye nuestra vida. Él es esa ciudad. Nosotros no. Él nos ha llamado ciudad fortificada. Y si Él nos llamó ciudad fortificada, porque sabe que somos capaces de buscarlo, de guiar a un pueblo más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces levantémonos porque somos ciudad fortificada para poder levantar a otros, para poder decir, Señor, si tú eres escudo alrededor de mí, nadie podrá traspasarlo, nadie podrá tocarte. Y aunque venga a tocarte, te levantas. Y aunque te venga a caer enfermedad, te levantas, porque primero está Él. Asa no buscó a Dios primero, fue primero y consultó a médico. No, primero tenemos que decirle, Señor, ¿hacia dónde me debo dirigir? Esta enfermedad que tengo, dime para dónde coger. ¿Qué debo hacer? Y orar. Hay algo que siempre me enseña mi esposo y es, ora todos los días por tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies.
Y por eso somos ciudad fortificada. Porque Él es escudo, Él es tu torre fuerte. Es el que levanta tu cabeza. Es el que te hace vivir confiado. Es el que te llena de esperanza. Es el que te renueva, el que te hace de nuevo. Es el que te fortalece. Dios, sin Él no podemos vivir. Sin Él no podemos estar donde estamos. Nehemías tuvo que seguir para cumplir la misión que Dios le había mandado. O sea que nosotros tenemos que seguir porque tenemos que terminar la misión que Dios nos ha dado. Y cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir con su esposo, con sus hijos, con la iglesia, con la familia. Entonces, somos ciudad fortificada porque Dios nos hizo impenetrable. Si Él está con nosotros, nada nos puede. Y aunque nos pase, Él está en medio de nosotros peleando la batalla. Pelea por ti y pelea por mí. Así que cumplamos la misión por la cual Dios nos llamó. Hasta aquí, mis hermanas, la dejo con esta palabra que llenó mi vida, llenó mi corazón. Dios me habló directamente a mí, porque sé y creo que también habló a tu vida. Dios te bendiga y que tengas una feliz noche. Bendiciones.